Continuamos aquí en Norte Radio Trujillo, hoy último día del año, 31 de diciembre, y bueno, es un tiempo de reflexión. Siempre el último día del año nos preguntamos muchas cosas, echamos la vista atrás y sobre todo también queremos avanzar con un algo de esperanza para el año que nos va a entrar en muy pocas horas. Y para hacer todo eso, pues con nadie mejor que con el alcalde de nuestra ciudad, Alberto Casero, que hoy ha tenido a bien estar aquí con nosotros en directo, compartir un tiempo de radio para precisamente eso, hacer un balance del año 2014, pensar en qué les diría en estos momentos a los trujillanos, no lo que los trujillanos quieran oír, sino lo que realmente nuestro alcalde tiene que decirnos a todos nosotros cuando un año termina y sobre todo cuando también está a punto de terminar una legislatura. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, Consuelo. Muchísimas gracias por permitirme pasar este día tan especial con vosotros y con todos aquellos que nos oyen a través de las ondas, que son los trujillanos y la gente de su comarca. Bueno, pues como decía, es momento de balances, sin duda alguna, de saber cómo ha sido este año 2014, que año tras año, desde que empezó la crisis y cuando termina el año, siempre decimos annus horribilis. También podríamos calificarle de annus horribilis. No, bueno, yo creo que annus horribilis, la verdad es que es una acepción que se utiliza para, definir una situación extremadamente difícil o compleja. Y extremadamente difícil o compleja la situación viene siendo en nuestro país pues casi desde el 2008, aunque es cierto que los ciudadanos empezaron a percibirlo con toda rotundidad hasta el año 2010, ¿no? El año 2014 ha sido un año difícil, un año duro, y yo que soy poco dado a los balances, que me gustan poco porque los balances tienen algo que ver también con la palabra alabanza, ¿no? Son palabras hermanas, por decirlo de alguna manera, tienen una misma raíz fonética, y yo creo que los que estamos al servicio público, pues lo que hacemos es cumplir nuestra obligación, con mayor o menor acierto, pero cumplir nuestra obligación en definitiva, y por lo tanto yo que no soy muy dado, pues más allá de annus horribilis, lo que yo sí digo es que en tanto en cuanto persiste una situación de desempleo como la que persiste en nuestra ciudad, mientras que haya familias que siguen teniendo dificultades para desarrollar su vida con absoluta normalidad, pues el balance no puede ser positivo, pero sí que puedo decir que en el 2014 sí que ha empezado a haber signos de esperanza y que nos permiten pensar que el 2015 va a ser un año más satisfactorio de lo que han sido los años anteriores, porque como digo, ya este año 2014 ha venido dando síntomas. Yo creo que los datos ahí están. ¿En Trujillo también? Sí, yo creo que en Trujillo también. Yo creo que es evidente, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, y eso sirve para lo bueno y para lo malo. Yo no puedo justificarme si hay un mensaje que es real, porque los datos económicos o macroeconómicos así lo avalan. Yo no puedo decir cuando la situación ha ido mal que pues evidentemente Trujillo no es una isla, y ahora que las cosas van medianamente bien, justificarme en la crisis general para decir que Trujillo no es una isla. Trujillo no es ajena a las dificultades o a las mejorías que hay en el resto del país, y evidentemente pues hay datos que nos hacen pensar y ser optimistas. El pleno del pasado lunes aprobábamos la mejora de las condiciones de los préstamos del pago a proveedores. El Ayuntamiento de Trujillo, cuando nosotros llegamos en el 2011, a principios del 2012, tuvimos que solicitar al Ministerio de Hacienda una ayuda económica para poder pagar las facturas que se debían, de algo más o cercana a los 2 millones de euros, algo más de los 1.800.000 euros, porque fue un primer golpe de cerca de 1.600.000 euros, algo más, y otra tanda que hubo de cerca de 200.000 euros, y luego en el segundo año también se pagaron facturas, ¿no? Por lo tanto había una deuda importante para con determinadas entidades financieras que nos prestaron ese dinero, el Ministerio, el Instituto de Crédito Oficial y las entidades financieras que lo avalaron, y aprobamos unas mejoras de las condiciones de los tipos de interés de ese préstamo
Y hoy, miércoles, también puedo decir que las decisiones del Consejo de Ministros del viernes y los posteriores decretos que está desarrollando el Ministerio de Hacienda, todo parece pensar que el Ayuntamiento de Trujillo, por su situación económica y financiera, podrá acogerse a otra nueva medida, otra vuelta de tuerca más de esa cuestión, que va a ser el tipo de interés cero. Es decir, vamos a tener que devolver única y exclusivamente lo que nos han prestado. No vamos a tener que pagar intereses por esos algo más de 2 millones de euros que en dos tandas diferentes nos prestaron nos prestaron otras entidades y otras administraciones para hacer frente a nuestra deuda con proveedores. ¿Y se va a quedar a cero sí, la deuda con los proveedores? Ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, salía del ayuntamiento junto con el secretario y la responsable de Hacienda, y bueno, todo parece indicar en las últimas conversaciones que tuvimos ayer día 30 de diciembre con el Ministerio, que Trujillo va a poder acogerse a ese tipo de interés cero, y por lo tanto, pues sin ninguna duda, eso es una ventaja y un botón de muestra, ¿no?, de que la situación económica mejora. Es decir, ese dinero que estamos gastando en intereses, pues evidentemente se podrá destinar a otras cuestiones en el ayuntamiento, y eso siempre es una buena noticia. Las empresas empiezan a tener también una mejor situación económica, con lo cual eso es optimista, ¿no? Eso es una muestra de optimismo y de que se podrá volver a contratar. Yo creo que hay datos que ponen de manifiesto que la situación va bien, o va mejor, va bien dentro de una situación de dificultad. No quiero que se me malinterprete. El ciudadano se sigue quejando mucho. Bueno, evidentemente, es evidente que, yo vuelvo a repetirlo, la mejor política social es el empleo. Entonces, en tanto en cuanto nuestras tasas de paro no bajen, no podemos decir que esto está bien. Por eso yo decía, y me alargo mucho siempre en mis respuestas, y a lo mejor me pierdo, siempre te recomiendan dar 3 ideas muy concretas, ¿no? Pero yo intento explicar una situación. Yo lo decía, no soy partidario de balances, porque vuelvo a repetir, relacionados con una palabra que es decir lo que se ha hecho bien. Casi nunca hacemos balances negativos, y menos los políticos. Hablamos de objetivos no conseguidos, hablamos de otras cuestiones, pero no soy partidario de balances. El año 2014 ha sido algo mejor que los años anteriores, y eso nos hace pensar que el 2015 va a ser mejor. Y bueno, pues pongo el botón de muestra algunas cuestiones, no estaba planteando eso. Yo creo que también las cifras de paro, pues en los últimos meses hemos ido bajando, hemos llegado a alcanzar en Trujillo en algunos momentos cerca de los 1.300 parados. ¿Cómo estamos ahora? Ahora rondamos a los 1.000, 1.100 parados, dependiendo de momentos de... O sea, ¿Y por qué esas cifras no se hacen públicas, no se anuncian a bombo y platillo cuando, por ejemplo, bajan de 1.300 a 1.000 y poco? Bueno, pues vuelvo a repetirlo, eso es una manera de entender y de hacer política, y yo no juzgo ni critico a algunos de mis propios compañeros de mi partido que cuando en su municipio baja el paro, o en su ciudad baja el paro 100 personas, lo anuncian o lo dicen públicamente en redes sociales, en ruedas de prensa, sí. Claro. Y nunca verán en el Facebook o en el Twitter o en una declaración pública de este alcalde el dar datos que evidentemente tengo mensualmente, pues porque entiendo que mientras haya ciertas cifras de paro, mi responsabilidad me impide sacar pecho. Son signos, es lo que decía antes, la cosa va bien dentro de una situación de dificultad, son síntomas de mejoría, pero todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo, ni podemos decir que hemos abandonado absolutamente la situación de dificultad en la que nos hemos movido estos últimos años, sino que hay signos y muestras de que la situación empieza a mejorar, y que el 2015 va a ser un año de consolidación de tendencia. Eso es lo que dicen los expertos, lo que vienen hablando los datos, y lo que en definitiva se trata. Y en Trujillo, pues evidentemente, siempre lo bueno y lo malo tarda más en llegar a los sitios más pequeños. Pero eso es verdad, bueno, pues porque nuestro tejido industrial, porque nuestro tejido productivo, toda una serie de elementos, pues no nos permite el avanzar tan rápido como puedan avanzar otros. Pero también es cierto que la recuperación económica nos va a beneficiar a todos, y eso es de lo que se trata. Yo le voy a hacer una pregunta que nos llega de la calle, porque hay mucha gente que dice, sí, lo vimos en los plenos, pero es que no nos enteramos muy bien luego al final de cómo queda la cosa. ¿Cómo está la situación económica del Ayuntamiento de Trujillo? ¿Cuánto debe? ¿De qué dispone? ¿Es verdad lo de los famosos 200.000 euros, lo del 1.000.000 de euros? Bueno, ¿cómo estamos en este momento? ¿Hay algún dinero en alguna cuenta? No
No. Yo creo que, a ver, hablar de economía es una cuestión difícil y sí, porque eso da lugar a muchas interpretaciones. Efectivamente, hablar de economía es una tarea complicada y difícil, y yo además no me reconozco un experto en esta materia. Uno va aprendiendo. El Ayuntamiento de Trujillo está en una situación de estabilidad financiera, es decir, se tomaron varias medidas para intentar controlar y irse adaptando, controlar el gasto, irse adaptando a las nuevas premisas que las normativas nacionales y europeas nos iban marcando. Cuando se habla de remanentes de tesorería, o cuando se habla de liquidez, cuando se habla de diferentes cuestiones, se dice al ayuntamiento le ha salido un saldo presupuestario positivo, un remanente de tesorería de 500.000 euros, que por eso son 500.000 euros que están ahí. No, es dinero que se ha presupuestado y que por una manera determinada no se ha gastado, pero que inmediatamente... ¿Pero que era dinero ficticio? Bueno, ficticio no, pero que es dinero que se necesita, evidentemente. No son 500.000 euros que están en una cuenta, por decirlo de alguna manera, ahí guardado, que nosotros no queremos gastarlo. El Ayuntamiento de Trujillo, yo no lo he conocido en los últimos 10 años, llevo de concejal en junio del 2015 a 12 años, yo no he conocido que haya tenido saldos corrientes o dinero a plazo fijo generando beneficios. Es un ayuntamiento que ha vivido en cierto modo, porque también nuestros ingresos no nos permiten tener esas situaciones. Es un ayuntamiento que ha tenido situaciones económicas muy holgadas y que ahora las tiene mucho más apretadas, para que todo el mundo nos entienda, pero que no tiene capacidad de tener unas tasas de ahorro muy elevadas. Aquí ha habido dos problemas fundamentales. Uno, se ha hecho una mala política de ingresos, y más en los años de bonanza, que podían haber permitido un ahorro, que cuando llegara la situación de vacas flacas, pues nos permitiera el tener remanentes para hacer frente y no haber tenido que pedir préstamos a otras entidades, el pago a los proveedores. O también otro error es el hacer unos presupuestos que no se correspondían a la realidad. Recuerden que el último presupuesto que se aprobó en Trujillo era cercano a los 12 millones de euros. 12 millones de euros en época del Partido Socialista. 12 millones de euros que nunca jamás, ni en los mejores años de bonanza económica, nunca jamás hubo esos ingresos. Ya saben ustedes que, efectivamente, que decir que los impuestos, es decir, los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados. Aquí se presupuestaban 12 millones de ingresos y 12 millones de gastos. El papel lo permite todo, y además el tener partidas presupuestarias te permite gastar aunque no tengas esos ingresos, porque el presupuesto es de 12 millones de euros y eso provoca un déficit. Si tú presupuestas 12 pero solamente ingresas 9, pero la ley y el margen de maniobra te permite gastar 12, pues a lo mejor ingresábamos 9 millones, habíamos presupuesto 12, pero nos gastábamos 10 millones y medio, con lo cual ya teníamos un déficit de 1,5 millones de euros. Claro. Entonces, quizás ese ha sido lo que el ciudadano no ha entendido cuando se habló de que el anterior equipo de gobierno dejaba un remanente de 1 millón de euros. Y lo que quería decirse en realidad era que... Dinero que no, claro, que estaba presupuestado, pero que no se ha gastado, pero que nunca... el Estado te dejaría endeudarte en ese dinero. Entonces, esa es la situación para que todo el mundo lo entienda. Primera medida que nosotros tomamos, los presupuestos del 2012, es bajar el presupuesto a 8 millones y medio de euros. O sea, una bajada muy considerable, porque era lo que en realidad veníamos ingresando. Y si tú presupuestas 8 millones y medio de euros, tienes un presupuesto muy ajustado, con una familia, y no te puedes gastar más de 8 millones y medio de euros. Y además no solo eso, sino que a principios del 2012 empiezan a aprobarse diferentes normativos por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que hablan del techo de gasto y del equilibrio presupuestario. Es decir, hay medidas correctoras que te van a impedir gastarte más de lo que ingresas, porque si te lo gastas vas a tener penalizaciones por parte del Ministerio, o tu ayuntamiento podría ser intervenido, que es de lo que se hablaba en aquellos momentos. Y los presupuestos de años anteriores solo podrían crecer en base a una regla matemática que era lo que gastabas y lo que ingresabas. Se impedía, por decirlo de alguna manera, el volver a hablar de cuentas ficticias, que es lo que podíamos decir anteriormente. Anteriormente yo he llegado a ver un presupuesto en el que había una partida presupuestaria cercana a los 3 millones de euros para un palacio de exposiciones y congresos en Trujillo, un auditorio, y eso en época del Partido Socialista, nosotros en la oposición, pero no, jamás se llegó a hacer eso porque, como vuelvo a decir, eran partidas presupuestarias
irreales, presupuestos irreales. Ahora son unos presupuestos muy ajustados. Yo recuerdo aquel famoso debate que hubo en los presupuestos del 2012, en los que nosotros hablábamos de unos presupuestos realistas. Otros poco ambiciosos. El Grupo Socialista nos hablaba de unos presupuestos muy poco ambiciosos, unos presupuestos extremadamente duros, y decía el portavoz de Izquierda Unida que entre una cosa y la otra había el realismo mágico, es decir, que que fuéramos realistas, pero que dejáramos algo de esperanza a que hubiera inversiones, a que hubiera proyectos, etcétera. Y a lo largo de los años yo creo que se ha corregido. O sea, la realidad económica del Ayuntamiento de Trujillo es difícil. Es un ayuntamiento que tiene pocos ingresos, no tenemos ingresos porque no hay grandes industrias en la ciudad, porque no tenemos una serie de elementos que nos permitan obtener grandes ingresos, y además hay una mala política de gestión de ingresos. Algunos ciudadanos lo entenderán y yo no, es decir, lo saben, han venido a verme y se han quejado, etcétera, etcétera. Había más de 500 negocios en la ciudad que no pagaban basura. Sí. Que no pagaban basura. Y cuando se han pasado los recibos de los últimos 4 años, pues claro, evidentemente efectivamente. Entonces, porque no las tenían, porque claro, bueno, claro, de legalidad, por decirlo bueno. Entonces, la normalización de todas esas situaciones nos ha permitido ir mejorando la política de ingresos, y los ingresos pues nos han ido permitiendo hacer inversiones, y aparte de eso buscar muchas inversiones de otras administraciones públicas, que yo creo que en estos 3 años y medio se ha conseguido. Yo creo que se podrán decir muchas cosas, pero el equipo de gobierno ha peleado denodadamente para que en nuestra ciudad hubiera inversiones, no con fondos propios, que no podemos, porque además, otro detalle importante del presupuesto de Trujillo, que ustedes lo habrán oído también en muchas ocasiones, más del 70% de nuestro presupuesto está dedicado a capítulos 1 y 2, para que todos personal y gasto corriente, luz, agua, teléfono, material, es decir, más del 70% del presupuesto está destinado a capítulos 1 y 2. Recordemos nuevamente cifras. ¿Cuántos empleados tiene en este momento el ayuntamiento? Bueno, y los tiene fijos. Fijo. Pues puede haber tranquilamente unos 100, cuando digamos nosotros hay unos 136, pues podemos estar ahora mismo en los 129, porque se hicieron una serie de jubilaciones de gente que debía hacerse, un par de despidos. Sí, se hicieron 5 personas perdieron su condición de trabajadores del ayuntamiento. Ha habido otra serie de medidas tendentes a ir recortando esa partida, y sobre todo un control del gasto corriente, en el que pues intentamos que esas partidas vayan reduciendo, y podemos decir pues que de ese casi 80% que llegamos, pues ahora estamos por debajo del 70%, es decir, rondamos el 65%. Pero eso tiene que seguirse reduciendo, porque si no es inviable que eso se pueda hacer, pero hay que hacerlo. ¿Y eso qué quiere decir, alcalde? Tienen que seguir hay que seguir mejorando servicios, porque también dense cuenta de que hay que optimizar recursos, efectivamente, seguir controlando el gasto corriente fundamentalmente, y sin ninguna duda pues hay que intentar tener unos presupuestos lo más equilibrados posible. Medidas como esta que le decía anteriormente, de la reducción de los intereses del pago a proveedores al 0%, pues nos van a permitir contar con más dinero, pues por ejemplo para obras o para otras cuestiones que son fundamentales y necesarias en la ciudad. Pero créanme que para que todo el mundo lo entienda, es muy difícil cuando tienes que pagar lo básico y se te va el 80%, y ha habido que hacer verdaderas obras de artificio, mantener todos los servicios como se han mantenido en esta ciudad, hacer inversiones con fondos propios que se han hecho, pelear para que haya inversiones de otras administraciones, y mantener el equilibrio presupuestario que las administraciones nos exigían para no ser intervenidos o para no tener penalizaciones. Pues la situación económica del ayuntamiento es como cuál es el balance del año. Siempre que haya una familia sufriendo, pues el balance no puede ser positivo, pero también considero que es mejor de lo que nos lo encontramos. Yo creo que el ayuntamiento ha mejorado sustancialmente, sobre todo por una medida fundamental que es la primigenia a la que he hecho referencia, la reducción irreal
de unos presupuestos que no se correspondían a la realidad a unos presupuestos que son verdaderamente reales y que por lo tanto gastamos lo que ingresamos. ¿Se va a presentar la RPT enlazando con sí, en esta legislatura definitivamente, quizá para que también definitivamente termine la zozobra de algunos empleados del ayuntamiento y por otra parte terminen conflictos como puede ser el de la policía local, ¿no? Sí, bueno, a ver, la RPT es una tarea complicada y que yo creo que en muchas ocasiones, y ahí yo en torno al mea culpa, nosotros no hemos explicado lo suficientemente bien. La relación de puestos de trabajo es una cosa, yo creo, es decir, es un documento administrativo, un documento muy necesario en un ayuntamiento, en cualquier administración pública y más en unas condiciones económicas como las que estamos hablando y de las que hemos hablado en esta primera parte de la entrevista. No somos el único ayuntamiento ni la única administración pública que en esta legislatura nos hemos enfrentado a una RPT. En la misma época que nosotros la empezó la Diputación de Cáceres, en el año 2011, finales del 2011, y la han aprobado en un pleno a finales del mes de noviembre o principios del mes de diciembre. Lo ha hecho Malpartida de Cáceres, lo ha hecho Coria, lo ha hecho Navalmoral, y esas entidades y esos ayuntamientos han ido aprobándola con un retraso considerable en el tiempo, puesto que no es una negociación sencilla ni fácil. Hay un ayuntamiento en situaciones... Porque dentro de cada colectivo del ayuntamiento de trabajadores hay que sentarse en una mesa de negociación. Sí, y aparte de eso hay otro ayuntamiento que está en unas condiciones similares a las nuestras, que es Miajadas. Miajadas también está negociando una RPT desde el 2011 y tampoco lo han aprobado todavía. ¿Todos los ayuntamientos del Partido Popular? No lo han aprobado todavía. ¿Y por qué Miajadas y Trujillo a lo mejor se han retrasado más que otros? Pues porque nunca ha habido RPTs en nuestros municipios. Por lo tanto, la RPT, que consiste en una valoración de los puestos de trabajo, es una tarea titánica y más en una situación de restricción presupuestaria como la nuestra. Yo le diría varias cuestiones, ¿no? La RPT sirve, y es lo que nosotros hemos anunciado, para organizar la política de personal del ayuntamiento, para definir puestos y para definir determinadas cuestiones. Pero también se lo decía el otro día a otro medio de comunicación que me hacía una entrevista en el ayuntamiento y era testigo en ese momento cómo me llegaba la reclamación de un trabajador que en el año 2007 pidió el cobrar trienios en nuestro ayuntamiento y nadie le había respondido. Es decir, el problema de Trujillo es el siguiente, que la RPT tiene que solucionar fundamentalmente la situación de 52 personas, aproximadamente unos 52 que trabajadores con contratos ilegales. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. 15 años. Efectivamente. Entonces eso siempre genera una controversia, porque hay gente que ya en el ayuntamiento 15 y más años, que entraron con un contrato de un año, para que todo el mundo nos entienda, que llevan ya 7 años, 9 años, 12 años, 22 años, que son personal laboral indefinido del ayuntamiento, que hay que normalizar su situación, pero claro que su salario en muchos casos es el mismo desde que ingresaron o han mejorado en su vida generales, pero carecen de masa salarial, es decir, no tienen un salario base, unos complementos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una de las primeras medidas que toma la RPT, con lo cual, a priori, los trabajadores más beneficiados son esos 50-52. Hay que equilibrar los que son funcionarios, que sí tienen una masa salarial consolidada, que sí tienen una situación que a lo mejor están cobrando de más, laboral más estable. Alguno puede estar cobrando de más, pero que es la excelsa minoría, no lo diría así. O sea que con la reestructuración le va a costar dinero al ayuntamiento. Pero evidentemente por eso es una situación muy complicada. Es decir, hay trabajadores que cobran más o que piensan que con la RPT van a subir más sus condiciones salariales y ven que suben las de otras personas que tienen menos responsabilidades que ellos, pero ¿qué tal? Y eso genera controversia, genera dificultades. Y todo esto además negociado en una situación en la que también las normas del ministerio te impide aumentar en los presupuestos la masa salarial. Es decir, en la que tú, aunque tengas dinero de remanentes de tesorería, aunque tengas dinero de ingresos extraordinarios, aunque tengas dinero de cualquier otra cuestión, por ley no puedes destinarlo a aumentar
es decir, el capítulo de gastos de personal. No puede destinarse en ningún caso a aumentar esos gastos. Esos gastos tienen o que reducirse o que mantenerse al menos como están. Entonces, si no va habiendo determinadas cuestiones de ajuste, como las que hemos hablado, etcétera, etcétera, aunque se reconozca en un documento, en un papel, que la situación mejorará cuando deje de haber esas limitaciones presupuestarias o deje o la situación económica lo permita, pues evidentemente los trabajadores no van a ver reflejado realmente en su nómina esa mejora salarial que la RPT se les reconoce. Con lo cual es una situación muy complicada, y el asunto de la policía al que usted hacía referencia, además se une un compromiso del alcalde y del equipo de gobierno, que era el de revisar y mejorar sus condiciones salariales, porque aun no siendo malas, es cierto que en la media de municipios de nuestra región, pues no son los que están en las medidas o en las medias más altas, o así lo entendíamos nosotros cuando llegamos al ayuntamiento. Lo que pasa es que, vuelvo a repetírselo, si no puedo aumentar la masa salarial, si no puedo hacer despidos masivos en el ayuntamiento, porque tampoco la situación, no solo ya legal, sino social y económica del ayuntamiento lo permite. Todos los despidos que se han hecho en el ayuntamiento han tenido unas indemnizaciones, claro. Que es dinero público. Con lo cual hay gente con la que lleva trabajando en el ayuntamiento 22 años, y indemnizarla es una auténtica locura, el dinero que eso cuesta. Por eso la situación es extremadamente difícil, y aparte es que la situación económica de nuestro ayuntamiento tampoco nos permite ahora, aunque la ley lo impidiera, el poder destinar subidas salariales muy importantes a determinados colectivos. Pero yo estoy convencido que se está en la fase final, se han ido pasando los procesos más difíciles de esa RPT, y que evidentemente pues vamos con cierta cautela a llegar a una situación de acuerdo con los sindicatos, y espero que también, pues evidentemente, seamos capaces de solventar la situación con la policía local, que reivindica sus derechos. Porque luego, en último caso, siempre es el ciudadano el que paga el pato. Bueno, en este caso. Yo creo que eso es tremendamente injusto, ¿no? Yo creo que eso es tremendamente injusto, y que no debe utilizarse como medida de presión frente a las administraciones públicas a los ciudadanos. Yo creo que, yo lo digo públicamente y lo he dicho en más ocasiones, si hay algo que echar en cara, algo que protestar o algo que decir, es a este alcalde y a su equipo de gobierno, y yo pido que sea contra nosotros, en un sentido. Tampoco es que me guste utilizar estas expresiones frentistas de contra nadie, pero que somos nosotros a los que se nos tienen que hacer las reivindicaciones, las quejas y protestas, y nunca a los ciudadanos. Pero bueno, yo en cualquier caso estamos en unas fechas muy especiales. Yo creo que seremos capaces de llegar a acuerdos, y de que los temas poco a poco se van solucionando, no sin pasar por baches o dificultades, porque si no, no seríamos seres humanos, que todo el mundo pues tenemos momentos de desencuentro, de enfado, de desilusión, de acusaciones. Es decir, yo creo que son momentos complicados, pero que vamos a superar. Evidentemente no podemos pararnos demasiado tiempo en cada uno de los temas. Eso quiero que nuestros oyentes lo entiendan. Si acaso, pues ya en su momento desarrollaremos algunos más exhaustivamente. Hoy queremos pasar por encima de todos, y en ese por encima pues también queremos saber los proyectos más importantes que se han puesto en marcha en este año 2014, los proyectos que hay hasta que termine la legislatura. Y luego también quisiéramos saber la ciudad que el alcalde de Trujillo quisiera diseñar para todos, y para que, bueno, pues en ella se pudiera vivir bien en todos los sentidos. Bueno, mire, proyectos yo creo que ha habido cientos a lo largo de la legislatura, que han ido poniendo de manifiesto la voluntad y el compromiso de este equipo de gobierno para con la ciudad, para con los trujillanos y trujillanas, y para con su futuro y desarrollo. Yo podría hacer un repaso casi por todas las áreas de gobierno del ayuntamiento, y en todas ha habido medidas importantes que nosotros consideramos fundamentales, ¿no? Mire, yo hablo, por ejemplo, del Plan General de Ordenación Urbana o Plan General Municipal. Es decir, Trujillo cuenta con unas normas urbanísticas, normas subsidiarias, que es un documento administrativo antiguo, obsoleto, y que además nosotros entendíamos, y lo decíamos desde que estamos en la oposición, que no estaba bien hecho y que no daba respuesta ni salida a las necesidades de una ciudad como esta. Una de nuestras peticiones desde siempre fue a la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio, Transportes y Turismo, que Trujillo necesitaba contar con un nuevo planeamiento municipal, que sabíamos las dificultades económicas, que costaba mucho dinero, pero que lo necesitábamos.
hubo una respuesta positiva por parte del Gobierno de Extremadura, por parte del consejero. Ese plan se licitó, salió a concurso, se adjudicó, y puedo avanzarles que a lo largo del mes de enero habrá una aprobación provisional de ese plan general municipal. Porque hasta ahora se han ido aprobando cachitos. Esos son modificaciones sobre las normas subsidiarias. Habrá una aprobación provisional del nuevo plan general municipal que ordenará urbanísticamente nuestra ciudad, y que es un documento que yo sé que el ciudadano no percibe como algo tangible, pero que es más importante de lo que nos parece y que afecta mucho a nuestro día a día. Evidentemente, después de esa aprobación provisional habrá un periodo de alegaciones en el que yo desde aquí invito a los ciudadanos, se informará, se mantendrán reuniones, pero que todo aquello que consideren que no esté bien planteado en ese plan general municipal, pues sea, por decirlo de alguna manera, alegado para que nosotros podamos estudiarlo y tenerlo en cuenta. Pero creo que... ¿Y cómo va a ser el diseño ¿nos puede avanzar un poco de la ciudad de Trujillo con esas nuevas normas? Yo creo que vamos a intentar predefinir cuáles son las zonas de desarrollo de nuestra ciudad, hacer sectores menos extensos de los que había anteriormente para evitar que estos no puedan desarrollarse en ningún caso, que es lo que sucedía, y vamos a intentar corregir determinados defectos que a nuestro modo de entender y a nuestro juicio tienen las normas subsidiarias. Aparte de ese plan general municipal, se ha añadido al mismo un estudio sobre el entorno y paisaje de nuestra ciudad, en el que vamos a ser pioneros. Es decir, al Plan General Municipal Urbanístico de Trujillo se va a unir un estudio del paisaje que ha realizado el equipo de catedráticos de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, liderados por el profesor Mata, que es una de las personas de mayor y reconocido prestigio en nuestro país, ¿no? y de nuestro ámbito. Podríamos hablar de la estación de autobuses. Es un proyecto que todo el mundo, al iniciarse la legislatura, estaba encima de la mesa, pero todo el mundo entendía que estaba condenado a no realizarse por el coste tan elevado que tenía, y porque, pues evidentemente, en una situación de recorte presupuestario como el que había, en el que se estaba prescindiendo de determinadas infraestructuras mucho más básicas, pues no iba a realizarse. Nos sentamos con la Consejería de Fomento, fuimos capaces de llegar a un acuerdo, y sin ninguna duda, pues la estación de autobuses de Trujillo, básica y necesaria, es una realidad. No olvidemos que somos de las pocas poblaciones que tiene una estación de autobuses privada y no pública. Sí, y yo creo que eso es un dato muy importante. Podemos hablar también desde esa misma consejería, pues de las mejoras que se van a hacer y que se iniciarán en breve de la carretera que nos comunica con todos los municipios de la comarca de Trujillo y de Montánchez, esa carretera de vertebración autonómica que une Trujillo y Montánchez, que hablamos de La Cumbre, Ruanes, Santa Ana, Salvatierra, Zarza de Montánchez, es decir, esas mejoras sustanciales que se van a hacer en esa carretera, que yo creo que son también tremendamente importantes. En materia turística podemos hablar del apoyo que se nos ha dado para todas aquellas cuestiones que hemos pretendido poner en marcha, pero fundamentalmente del centro que se va a poner en marcha de la ruta de los descubridores en la antigua iglesia de la Sangre, con una inversión. ¿Eso va a ser una realidad? Sí, eso va a ser. ¿Se va a hacer esa transacción, esa compra? Sí, es una cuestión que por motivo administrativo pues se ha retrasado en el tiempo, pero que sin ninguna duda va a ser una realidad, y es una inversión que va a venir a nuestra ciudad y que va a poner en valor, pues nuestra situación turística. ¿Cuándo se va a firmar esa compra? Bueno, yo espero y esperábamos que a principios del mes de diciembre, pero por cuestiones impositivas, etcétera, parece ser que será ahora a lo largo del mes de enero cuando se firme esa compra y puedan iniciarse pues con normalidad las obras. En materia patrimonial, la recuperación de los tramos de muralla caídos que había en nuestra ciudad. Uno se cayó en noviembre del 2011 y arreglado rápidamente, y otro estaba derrumbado desde el año 2010, y también se recuperó desde Medio Ambiente la recuperación de todo el paseo aledaño a la zona del Castillo, con un proyecto que lo consolidará a lo largo de este año 2015. Todavía queda un trozo que llega hasta la muralla, y además mejorar toda la zona en la que está, pues señalizando el camino con traviesas de madera para que quede perfectamente delimitado, la colocación de algunos elementos que permitan el desarrollo, o sea, la recuperación de una zona verde. En materia de deporte, una nueva piscina para la ciudad de Trujillo, mejoras en los pabellones de huerta y de... ¿Dónde, alcalde, una nueva piscina? No, hombre, la que se ha realizado es nueva, ¿no? De realización. Sí, realizada.
estamos hablando. Podríamos hablar de muchísimas cosas que se han hecho a lo largo de esta legislatura. ¿Y qué es lo que va a ver la luz en el 2015? Pues bueno, pues mire, yo creo que lo fundamental, pues ese centro de visitantes, de la ruta de los descubridores, la estación de autobuses, la carretera de los Perales, las mejoras en los pabellones de Huertas y Trujillo, la sala de exposiciones en los bajos del Palacio de la Conquista, un albergue y aula de la naturaleza en las antiguas escuelas de Belén. ¿Eso se va a iniciar sí, ya, sí, mismo? Ya mismo, son todas obras que están en licitación. O sea, yo creo, la mejora en la iluminación artística de todo el casco monumental de Trujillo, incluida nuestra Plaza Mayor, la sustitución de toda la iluminación de Huertas de Ánima, Huertas de la Magdalena, Belén y Pava de San Clemente por energía de bajo consumo, para ir mejorando nuestra eficiencia energética. Vamos a seguir creciendo en cuestiones tan importantes como ampliaciones de servicios en el Innovo, que también es otra realización de este año. Un elemento muy importante para el cambio de mentalidad en nuestra ciudad. Podríamos hablar la sala de exposición de artesanía iberoamericana, de la que ustedes solo han visto una fase, que se va a terminar con una ayuda que ha dado la Diputación, que llegó ayer o antes de ayer la carta, y será una realidad pues también para el año 2015, y que también nos pondrá como referente de esta materia en el territorio regional. Y yo también he hecho anuncios en los últimos semanas sobre el teatro. Sobre el teatro. El teatro, el palacio, no solo el teatro, sino el palacio. Efectivamente, yo les avanzo, bueno, pues que habrá compromisos por parte de las administraciones públicas competentes para que eso sea una realidad a lo largo del año 2015. ¿Qué quiere de este edificio? Bueno, yo creo que este edificio sea el centro cultural de referencia de la ciudad, que mejoremos la sala que tenemos, el teatro, que es el espacio físico donde se hacen representaciones, pero aquí hay un espacio muy grande en el que se puede dar cabida, muy desaprovechado. Efectivamente, en el que se puede dar cabida a diversas actividades culturales que ahora se desarrollan en otras zonas de la ciudad, nos van a permitir tenerlas todas concentradas, y además, bueno, pues tener un espacio cultural acorde a las necesidades de una ciudad como la nuestra. Sería de verdad interminable hacer referencia a todo lo que se ha hecho y a todo lo que queda por hacer. ¿Va a poder conseguir ese 1.000.000 de euros que dijo que costaría? 1.000.000 de euros es la cifra más baja, es el proyecto más bajo que nosotros sobre el que hemos trabajado, porque entendemos que en una situación de crisis financiera pues era difícil el ir a más, pero es posible que haya un compromiso de varias administraciones, ¿no?, para que el teatro sea una realidad y además reúna todas las condiciones que nosotros deseamos y queremos para estas instalaciones. Permítanme que eso irá viniendo solo más adelante, pero hay tantas cosas que yo creo que se han hecho a lo largo de estos 4 años que yo debería haber traído un papel, ¿no?, y haberlas leído todas de seguido, pero no es eso de lo que se trata. De lo que se trata es efectivamente decir que yo creo que se ha trabajado. Y eso al final es lo más importante. Ayer hablaba con una persona que me llamaba para felicitarme el año y me decía, una persona ajena a la política y que no tiene una relación personal, de amistad o confianza conmigo especial, y me decía que él tenía la sensación de que en Trujillo se habían hecho cosas y de que se habían sentado las bases para seguir haciendo cosas. Y la verdad es que esa es la tranquilidad de la conciencia de quien cree que ha trabajado denodadamente por mejorar el futuro de esta ciudad, siempre con una espinita o con una espina o con una situación de dificultad, vuelvo a repetirlo, que es el tema del desempleo, que mientras mantengamos esa cifra pues es difícil, y que hemos hecho lo posible para intentar reducirla, bolsa social de empleo, todos los programas a los que hemos podido acogernos. Trujillo ha vuelto a tener una escuela taller después de casi 20 años sin tenerla. Hay 20 jóvenes trabajando en esa, algo más de 20 jóvenes trabajando en esa escuela taller, 24 para ser más exacto. Vamos a solicitar otra para mayores de 45 años que va a haber ahora ya se está trabajando en el proyecto. Para el mes de enero-febrero. Yo creo que se han hecho actuaciones sustanciales que modifican y modificarán la faz de nuestra ciudad y que además servirán para mejorar el futuro. Bueno, nos quedan pocos minutos y pocas horas del año, y quisiéramos preguntarle a Alberto Casero, en lo político y en lo personal,
¿Cómo es el planteamiento para el 2015? Bueno, pues el 2015, un año para seguir trabajando, con un examen final, que son las elecciones de mayo del 2015. Y hay que poner la mente en ellas. Bueno, la mente yo creo que está puesta desde junio del 2011, sí. Es decir, sabemos que en mayo del 2015 nos examinamos y que por lo tanto, bueno, pues viene un periodo de último empujón, ¿no? De trabajo, de trabajo máximo. Pero creo que anteriormente he respondido. La conciencia tranquila de haber trabajado. Eso no quiere decir de que todo lo que hayamos hecho esté bien, o de que no nos hayamos equivocado, o de que no haya cosas que hayan sido mejorables y de que haya que seguir mejorando y haciendo cosas. Pero se ha hecho, de verdad, créanme, en una situación muy difícil, un esfuerzo titánico para mantener los servicios. Yo lo digo desde aquí. Trujillo es una ciudad que en estos 4 dificilísimos años de crisis, annus horribilis, que decía usted en su primera intervención, no ha perdido servicios. No tenemos que hablar de una pérdida de servicios importante. Hemos peleado para que eso no sea así y esa realidad está aquí. ¿Del Senado? Efectivamente, sí, en todos los sitios donde me ha sido posible he tenido que pelear porque Trujillo siguiera contando con una serie de servicios que yo considero necesarios para el futuro de nuestra ciudad. Hemos pasado momentos muy difíciles, pues para mí el año pasado no era un plato de gusto. Acuérdense también que en estas fechas, especialmente los primeros días del mes de enero, tuve que andar de radio en radio porque salió una noticia que Trujillo era la ciudad que más habitantes perdía de la comunidad autónoma, que de 9.600 pasábamos a 9.085. Pues la política que teníamos de desencuentros con el Instituto Nacional de Estadística, que es quien fija esa cifra, que siempre decíamos en los plenos, tenemos más de 10.000, pero nunca nos lo reconocen, nunca se había hecho nada. Bueno, pues yo hoy puedo avanzar que Trujillo a 1 de enero del 2015 volverá a contar con una cifra de población pues que supera los 9.600 habitantes, porque hemos tenido que presentar más de 1.000 alegaciones, no todas nos han sido estimadas, hemos tenido que tener reuniones en el INE, hemos tenido que hacer viajes. Eso es un esfuerzo, evidentemente, por parte de este alcalde, que es mi obligación, pero también desde aquí agradezco el esfuerzo que los funcionarios públicos, responsables del padrón municipal, han hecho para que en tiempo y forma Trujillo pudiera recuperar esa población, que parece absurdo, pero que el año pasado nos supuso una pérdida de más de 140.000 euros en ingresos para nuestra ciudad. Claro. Y sería muy importante traspasar la barrera de los 10.000. Muy importante. Sí que es cierto. Y podría ser si muchos trabajadores que trabajan en Trujillo se empadronaran en la ciudad, aquí, efectivamente. Claro. Eso debería ser ley, ya, pero no lo es. Nosotros no podemos obligar a nadie a empadronarse aquí. En una situación como esta, la gente utiliza el empadronamiento como recurso para buscar ayudas en cualquier lugar donde se las ofrezcan. Pero si yo les digo que mi satisfacción de que a fecha 1 de enero de 2015 Trujillo superará de nuevo, pues rondará de nuevo los 9.600 habitantes, que es la cifra en la que nos hayamos venido moviendo, que es cierto que en nuestro padrón siguen apareciendo algo más de 10.000, pero en esos 400 ya estamos en una diferencia normal y habitual entre ayuntamientos, en las que es muy difícil, pues porque alguna gente que está en programa no conseguimos demostrar que realmente vive aquí. Es decir, yo sí les digo que se han hecho más de 1.000 alegaciones. Por lo tanto, a nivel personal, un 2015 a nivel político, a nivel profesional, a nivel ciudad, un 2015 en el que hay unas elecciones que decidirán pues el futuro de los próximos 4 años de la ciudad, en las que evidentemente yo ya soy formalmente candidato de mi partido. ¿Y los demás? ¿Está pensando ya en ellos? En las personas que van a acompañar, sí. Bueno, mire, pues... Porque se comenta mucho, pues se van a caer 3, no, pues van a permanecer, ¿no? Yo lo que digo es que el equipo de gobierno que he tenido, cada uno en su medida y con las dificultades y limitaciones propias de ser concejal de un pequeño municipio, de una pequeña ciudad como la nuestra, pues han hecho también lo que han podido, ¿no? Y yo estoy muy satisfecho, ¿no? del trabajo que mis compañeros han hecho, porque han aguantado una situación de desgaste personal y político muy difícil, y a la que nadie se había enfrentado en los últimos años. Por lo tanto, yo me muestro satisfecho con el equipo de trabajo que he tenido, y también muchos de ellos decidirán si quieren continuar o no, porque esto es un esfuerzo. Liberados hay solamente 3 concejales, como usted sabe, sí. Una jornada completa y dos en jornada parcial. Claro, y el resto pues viven de sus trabajos, y en muchas ocasiones esto requiere un esfuerzo pues que a lo mejor no quieren continuar en el cargo.
Y por lo tanto el 2015 es un año importante a nivel profesional, en el que se van a hacer realidad algunos de los proyectos desde los que venimos trabajando desde el año 2011 que llevamos al ayuntamiento, pero también un año que evidentemente tiene una fecha clave, que es la electoral. Y a nivel personal, pues bueno, con la inquietud propia de quien dentro de unos meses tiene que enfrentarse a un examen, porque si dijera que estoy tranquilo, sereno, que no pienso en ello, pues estaría faltando la verdad. Evidentemente es una cuestión pues que en mayo del 2015 hay que presentarse un examen, los ciudadanos decidirán, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que ha estado en mi mano y lo humanamente posible. Vuelvo a repetirle que no a lo mejor todo lo que hubiera querido, pero sí todo lo que he podido. Y pues esperando que los ciudadanos decidan si puedo seguir otros 4 años más, que ya desde aquí avanzo, que serían los últimos al frente de esta ciudad, y si no, pues para seguir trabajando por Trujillo, desde donde mis responsabilidades personales o políticas, si continúo, pues me lo permitieran. O sea, que sería esta su última legislatura como alcalde de Trujillo. Yo sí avanzo, que evidentemente me presento a las elecciones del 2015 con la tranquilidad y la serenidad de que sería mi última legislatura como alcalde de la ciudad, puesto que una vez si completara esa etapa serían 16 años en el Ayuntamiento de Trujillo. Yo siempre he considerado que hay un periodo determinado para poner en realidad tus proyectos y tus ideas. En estos 4 años, y además con las dificultades que ha habido, es cierto que no nos ha dado tiempo a hacer todo lo que hubiéramos querido, y yo estoy convencido que 4 años más pues sí que haremos y dejaremos sentadas las bases de un Trujillo muy distinto para el futuro. Pero evidentemente nadie es imprescindible, y en ese futurísimo 2019, que ya sé que es una fecha lejana, pues yo creo que habría personas perfectamente capacitadas para sucederme al frente del ayuntamiento si los ciudadanos en el 2015 estiman que tengo que ser yo la persona que la represente, ¿no? Vuelvo a reiterar que la política son etapas, son ciclos. En ese sentido, ¿cómo ve, sinceramente, que se va a dibujar el mapa municipal en las próximas elecciones? ¿Va a ser muy diferente? ¿Va a ser más o menos igual que en esta ocasión? Una cosa es lo que yo crea, otra cosa es lo que sea, otra cosa es lo que yo deseo. Sí, bueno, lo que cree. Yo creo que los ciudadanos son sabios y saben valorar los esfuerzos que se han hecho, y por lo tanto yo entiendo que el panorama municipal, pues con sus cambios evidentemente que los tiene que haber, pues espero y deseo, ¿no? Evidentemente, que voy a decir yo, que sea parecido al que hay actualmente, pero en cualquier caso, en cualquier situación, yo no estoy cerrado a ninguna posibilidad, y en cualquier panorama pues tendré que trabajar y tendré que moverme, porque a mí siempre me ha guiado una cuestión, y es el trabajo por esta ciudad, el que esta ciudad mejore, el cambiarla, el transformarla, y a esa labor es a la que estoy dedicado en cuerpo y alma, y a la que espero seguir dedicado en cuerpo y alma desde el sitio que sea durante 4 años más, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ya le digo que esa será otra historia. Brevemente, no hemos hablado de sus compañeros de la oposición, del Partido Socialista de Izquierda Unida. ¿Cómo ha sido el año con ellos? Bueno, mire, yo sí voy a decirle que la oposición que hay en Trujillo es una oposición con nuestras diferencias, con las críticas políticas, una oposición que en estos 4 años de dificultad, en la medida de sus posibilidades y en muchas ocasiones, también ha hecho lo posible por contribuir, ¿no? a que las cosas cambien y mejoren. Yo creo que es positivo, ¿no? Que se ha cumplido una premisa, que es que todos trabajamos por el bien de Trujillo. Yo creo que desde algunas posturas erróneamente, ¿no? Con planteamientos que son erróneos, con críticas que son erróneas. No comparto ciertas cosas que se han dicho públicamente, evidentemente, sobre el equipo de gobierno, sobre mi persona o sobre determinadas gestiones, pero yo, a lo mejor suena mal que lo diga, pero yo creo que ha habido una oposición que en la mayoría de las ocasiones ha tenido por delante el interés de la ciudad que el interés del partido, de sus partidos. Y eso es muy importante también, de hacerlo como balance a la hora de hablar de futuro para Trujillo. Por lo tanto, mire, yo lo digo con absoluta rotundidad. Yo creo, y me preocupan determinadas cuestiones, compartimos
mucho más en común los grupos políticos que estamos representados en el ayuntamiento que con a lo mejor gente de mi propio partido que son de otras comunidades autónomas o son de otras ciudades diferentes a Trujillo, ¿no? Porque al fin y al cabo la política municipal, y más en estos últimos 4 años, créame que es una cuestión meramente vocacional y que en Trujillo pues se obtienen pocos beneficios, por decirlo de alguna manera, económicos o de cualquier otro tipo por estar en el ayuntamiento. Ser político, bueno, pero aquí no se trata de rentabilidad, no, pero quiero decir que tanto el que les habla como mis compañeros del equipo de gobierno como los compañeros de la oposición son mayoritariamente concejales, y esa es la idea que yo quería trasladarles, concejales y miembros de esta corporación municipal, porque queremos a nuestra ciudad y porque creemos en nuestra ciudad. Uno desde una perspectiva, otro desde otra perspectiva, que es la diferencia, pero yo no puedo hablar aquí de una oposición a la que tenga que acusar de pues de traiciones, de cercenar las posibilidades de crecimiento de la ciudad. No, la oposición ha hecho su papel de controlar al gobierno, de criticar al gobierno, de la oposición moderada. Bueno, moderada no, ha hecho su papel, yo creo, en un tiempo en el que hacer oposición también era francamente difícil. Por lo tanto, yo a nivel personal valoro a las 3 personas a las 2 personas que han estado al frente de los grupos políticos de la oposición como personas que han mirado el interés de Trujillo, evidentemente desde su perspectiva, ¿no? Sí. Y eso yo quiero valorarlo y quiero dejarlo también encima de la mesa. Está claro, por eso cada uno vota a su partido. Efectivamente. Según sus ideas. Terminamos ya. Alberto Casero es alcalde de Trujillo, es senador, pero también es joven. ¿Ejerce de joven alguna vez? Bueno, ya la juventud se me va pasando. Hombre, no es que sea mayor, pero son 36 años, que ya es una edad considerable, y ejerzo de joven poco. Usted sabe que es difícil. Pues eso no vuelve. Que es difícil en los tiempos en los que vivimos, pues el compatibilizar determinadas cuestiones, ¿no? Y bueno, yo a mi manera pues ejerzo de joven, ¿no? Y ejerzo de persona que se divierte cuando su tiempo se lo permite, que es muy poco. Pero siempre controlando, porque luego pasa lo que pasa. Y evidentemente, pues con muchas limitaciones, porque ahora hay situaciones que antes no se producían, ¿no? Es decir, ahora hay redes sociales, claro. Todos los móviles graban, entonces cualquier cosa ahora puede ser utilizada en su contra, como dicen en las películas, cualquier cosa que digo que haga puede ser utilizada en su contra, ¿no? Y hay un problema, que uno al final no es, ni cuando no está ejerciendo de alcalde, cuando está pues en cualquier cuestión de la vida diaria de cualquier persona, una boda, tomándose unas cervezas con sus amigos, en la cuestión de alcalde es inherente a la persona. Por lo tanto, nunca dejas de ser alcalde. Entonces, si tú en la boda de un amigo, pues haces cualquier cuestión o cualquier cosa como todo el mundo cuando está efectivamente fuera, pues, no lo hace Alberto Casero, sino que lo hace Alberto el alcalde. Claro. Entonces, pues eso es una limitación que uno asume como propia, pero que yo la llevo con absoluta normalidad y naturalidad, porque antes de tener estas responsabilidades u otras, pues también he tenido mi etapa en la que no he sido cargo público, en la que me he divertido, he disfrutado, he vivido mis años de juventud, y desde que tengo responsabilidades públicas, pues lo vivo igual, pero desde otra perspectiva, con más cuidado y con otras limitaciones. Yo eso es decir, es una cuestión difícil, ¿no? Y todos los que somos alcaldes jóvenes, cuando hablamos, pues nos quejamos algunas veces de eso, pero mira con envidia, por ejemplo, alguna peña por ahí, algún grupo de amigos. Ay, si yo pudiera estar haciendo eso. No tengo la sensación, vuelvo a repetirlo, no tengo la sensación de haberme perdido nada. Creo que cuando vuelvo a repetir, cuando me ha tocado lo he hecho, y ahora me divierto desde una perspectiva diametralmente diferente. Entienda, por ejemplo, una cosa: la noche de la Salve, que todo el mundo puede estar hasta las 7 de la mañana, pues yo tengo que estar a las 10 de la mañana en la puerta del ayuntamiento para tener un día muy largo, procesión cívica, misa mayor, subida a la Virgen del Castillo, etcétera, etcétera. Y pues, con buen aspecto, claro. Efectivamente, claro, no puedo hacer determinadas cosas, pero eso no es óbice para que yo no me tome algo con mis amigos, no cene con ellos, no comparto un rato de fiesta con ellos, pero con unas limitaciones que tengo yo, que puede tener un policía que trabaja, que puede tener un médico que tiene que entrar de guardia, que puede tener otras muchas personas, que evidentemente pues tenemos responsabilidades y tenemos que compatibilizar ambas cosas. También, bueno, pues tenemos
¿Hay otros privilegios? Otras cuestiones que nos permiten disfrutar las cosas desde otra perspectiva. Simplemente yo creo que es así, pero yo no es de lo que más me quejo, evidentemente, de esa situación. ¿Despediré al año en familia y con uvas? Sí, despedir el año en familia y con uvas. Yo todas las fiestas he estado y voy a estar aquí en la ciudad de Trujillo, donde he estado siempre. Algunos años he pasado el fin de año fuera, con amigos, etcétera, pero mayoritariamente siempre con familia. Y será una celebración normal, la de una familia normal de esta ciudad, que pasa estas últimas horas del año con la gente con la que más quiere y que está siempre a tu lado, que no es otra que tu familia. Por supuesto. Alberto Casero, alcalde de Trujillo, último mensaje para los trujillanos. Pues que el 2015 nos permita a todos alcanzar los objetivos que nos hemos puesto y sobre todo pues que las personas que tienen necesidad o necesidades de algo, no solo material sino también espiritual, pues a lo largo de este año puedan ver cubiertas esas necesidades y que nosotros como administración pública, no solo que gestiona sino que también tiene alma y corazón, pueda estar cerca de ellos. Pues suscribimos todo lo dicho, ojalá pueda ser así. Muchísima suerte para este año que va a comenzar en breve y muchas gracias, Alberto Casero, alcalde de nuestra ciudad, por haber compartido hoy, último día del año, un espacio de nuestro tiempo de radio. Muchísimas gracias a vosotros y feliz año 2015 para todos los trujillanos y trujillanas.